tiene muchos años predicándose ese tema, enseñándose en las iglesias. Es un tema que no podemos olvidar, no podemos olvidar un Gigi Ávila, un Jimmy Swagger, un Josué Irión y muchos predicadores de antaño que predicaban, ¿no? Tenemos a Domingo Fernández también, con un buen material que también tiene su libro que habla sobre el Apocalipsis, y muchos hombres de Dios que en un tiempo no predicaron y partieron a la presencia del Señor, pero dejaron un legado aquí en esta tierra, ¿no? Tenemos también a Francisco La Cueva, que también dejó un legado hablando sobre el tema del arrebatamiento, sobre el Apocalipsis. Yo creo que muchos hombres de Dios han dejado huella en esta tierra hablando sobre este tema, pastor. Aún el mismo apóstol Pablo, el siervo Pedro y muchos predicadores, Juan mismo, el discípulo amado, y muchos hombres de Dios han hablado sobre este gran acontecimiento que pronto puede ocurrir en cualquier momento, pastor. ¿Qué podemos esperar en esta noche, pastor, a través de esta enseñanza? Bueno, bien, como has dicho, ¿por qué razón se ha hablado de este tema por parte de grandes siervos de Dios? Porque esta no es una doctrina incidental del Nuevo Testamento. Para que el apóstol Pablo, que habla prácticamente de la doctrina del Nuevo Testamento, dedique todo un largo capítulo, estamos pensando que se trata de una porción tan importante, de un tema tan fundamental que es la resurrección de entre los muertos, pero va a añadirle elementos como ¿por qué? ¿Cuál es el sustento de nuestra resurrección? Además, algo tan interesante, Gesser, podríamos pensar sobre cuál es la naturaleza de esta resurrección de los creyentes, porque vamos a hablar de la resurrección de los creyentes. Y no solo eso, pero en ese mismo capítulo, el gran capítulo de la resurrección, el mismo apóstol nos menciona la cuestión del orden. ¿Cuál es el orden de la resurrección de los creyentes? Y esto nos va a llevar a la consideración también de cómo va a ser ese cuerpo de resurrección que vamos a tener. Así que me parece que esto va a ser fascinante, porque yo creo que muchos se preguntan, ¿no? Hay muchas preguntas, por ejemplo, cuando las personas dicen, oye, y nos vamos a conocer en el cielo, y vamos a comer en el cielo, y, o sea, todas esas preguntas, ¿no? Van a venir en consideración, y vamos a tener aquí, pues prácticamente hay una expectativa de lo que vamos a ver en esta preciosa hora. Así que los invitamos, súmense y participen en este gran capítulo de la resurrección. Estamos aquí recibiendo los saludos desde Dallas, Texas, pastor, nuestro hermano Alex Martínez, que pertenece a un grupo de caballeros en la cual él lleva a cabo, que se llama Somos Pescadores de Hombres, pastor. Él le manda saludos. Y también mi hermana Margot desde Perú, mi hermano el pastor Miguel Moreno, mi hermano Jerónimo II desde, si no me equivoco, en México o Guatemala, no sé, hermano Jerónimo, por favor, escríbanos de qué lugar nos está viendo, por favor. Mi hermano Miguel Moreno sí es de Chile, de aquí, aquícito nomás, a unas cuantas horas de Perú. Saludos hasta Chile. Muy bien. Hoy tendremos tendremos la lectura. Diga, pastor, díganos, cuéntenos. No, saludos a todos nuestros hermanos que se están conectando. Esperamos también su participación, su aporte, como también sus preguntas. Saludos a nuestro hermano Jerónimo, Ángela, Margot. Bueno, también saludos. Bueno, ya dijimos a nuestro hermano Miguel Moreno, ¿verdad? Que él es un fiel seguidor de estos estudios. Él dice que es de Venezuela, hermano, desde Venezuela. Venezuela. Así que saludos, mi hermano Miguel. Y bueno, vamos a tener un espacio muy interesante, así que no se lo
No se lo pierdan por nada porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Adelante, Gesser. También nos están viendo, pastor, desde Brasil, la misionera Valdenices dos Santos, desde Brasil, nos están viendo. Y ellos son de San Luis de Maranhão, Brasil, pastor. Desde allá, desde Brasil, del otro lado del continente, ¿no? También nos están viendo desde del otro lado de América del Sur, desde el Brasil, Excelente. Venezuela, desde Pativilca, del mismo, de aquí a unos cuantos minutos de Barranca también, mi hermano Jorge Fuentes, también. Él pertenece a la iglesia bautista y muchos pentecostales, bautistas y muchas personas que nos están viendo a través de este programa, como es Torre Fuerte, es el nombre de Jehová. Pero, dice mi hermano, él es de Venezuela, pero está radicando en Chile, dice. Ok. Muy bien, pues él ahorita está viviendo le mandamos... en Chile. Le mandamos saludos, quédense porque hoy vamos a tocar algunos temas centrales sobre el tema de la resurrección. Y yo creo que el momento de la resurrección es un momento que se ha discutido muchísimo y lo vamos a estar hablando, cuántas resurrecciones hay, así como el momento de la transformación del cuerpo que vamos a tener. Así que pues no se lo pierdan. Yo quiero invitarles para que ya tengan en su mano el capítulo 15 de Primera de Corintios que vas a leer, y realmente los versículos que más que nada tratan del misterio de nuestra resurrección, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a, cuando tú digas, estamos listos para poder ya participar, Gesser. Yo tengo ahí, pastor, unas preguntas también, antes de iniciar, ¿no? Como preguntas ping-pong, como comenzar unas preguntitas allí, antes de iniciar este programa. ¿Quién no, pastor? ¿No? ¿Quién no tiene esas preguntas? Cuando Pablo habla del misterio, ¿no? Una de ellos cuando dice, en 1 Corintios, cuando él empieza a hablar, yo quiero contarles un misterio, ¿no? Eso como que siempre desde niño, creo yo, me entró una curiosidad, ¿no? Siempre me entró esa curiosidad. ¿Por qué Pablo decía eso, ¿no? En 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, ¿no? Y luego pasa un buen tiempo después, Pablo va a hablar sobre ese misterio en 1 de los Tesalonicenses. Otro también podríamos decir, estaremos conscientes cuando estemos allá en el cielo, como usted dijo, ¿no? Comeremos, nos reconoceremos. Hay muchas preguntas que también, como usted me acaba de decir hace unos minutos atrás, yo también me hacía esas preguntas cuando era niño, pastor. Sí, claro. Y me hacía recordar, ¿no? Me ha hecho recordar esas preguntas que acaba de decir. ¿Y quién no tiene estas preguntas, hermano pastor? Es correcto. Y bueno, la ventaja de Gesser es que en ese tema no estamos sin revelación. Tenemos mucha luz bíblica y sobre todas las cosas tenemos ya un ejemplo de resurrección que es el mismo Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado, con su cuerpo transformado, que Él fue transformado en su cuerpo. Y esto es algo muy interesante porque dice que resucitaremos a la semejanza de la gloria suya, y es decir, del cuerpo glorificado que Él en este momento tiene, porque ese cuerpo glorificado va a mantenerse por toda la eternidad, porque de hecho en este momento Él es considerado por el apóstol Pablo en 1 Timoteo Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Ya después de haber ascendido y estar a la diestra de Dios, porque
hay una humanidad también redimida en su cuerpo, y esto es una esperanza para todos nosotros, que si Él fue poderoso para su cuerpo, lo es también para el nuestro. Y el ejemplo de la resurrección es máximo, es el Señor Jesucristo. En primer lugar, el ejemplo, pero no solamente el ejemplo, sino incluso la garantía legal de la resurrección es la misma resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, queremos saber cómo es el cuerpo de resurrección. Pues veamos al Cristo ya resucitado y cómo es el Cristo resucitado. Y esto es algo muy interesante. Yo creo que vamos a tener ese tema interesante, Gesser. No me gustaría responderlo ahorita rápidamente para que se queden en la enseñanza, ¿no? Esas preguntas están muy interesantes. Pero respecto al misterio, allá yo quiero abundar esto sobre el misterio. Miren, el misterio en el Nuevo Testamento no es algo así como misterioso, sino es una enseñanza que no había sido dado a conocer a los profetas del Antiguo Testamento, porque eran glorias para revelarlo a sus siervos en este posteriores tiempos para la iglesia. Entonces es importante esto entenderlo. ¿Por qué razón no se reveló? Porque no eran cosas que incumban al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene la esperanza de la tierra, esa es su presencia sobre la tierra, pero la iglesia tiene la promesa del cielo. Y para poder estar en la presencia de Dios en el cielo, es el pueblo de Dios celestial necesita ser transformado, que es el tema que vamos a hablar en esta hora, Gesser. Adelante. Pastor Salomón, no sé si estoy mal, pero a ver, quiero decir esto, también quería comentar algo así, algo breve. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la predicación nuestra, pastor. Si Él no hubiera resucitado, el evangelio que predicamos es vano, ¿no? Ya que Jesucristo resucitó, nuestra creencia, nuestra confianza está firme en Él, pastor. Sabemos que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos y oiremos la voz del pastor, del príncipe de los pastores, cuando Él venga, ¿no? Y si es que muramos, o sea que el Señor venga y nos lleve al arrebatamiento, cualquiera de los dos casos, tenemos que estar siempre con el Señor y sirviéndole al Señor. No sé si estoy bien, pastor. A ver. No, es correcto. Acotación? Es correcto. De hecho, en la primera parte que vamos a estar viendo, vamos a estar hablando de la base. ¿Cuál es la base de nuestra resurrección? Pues la resurrección de Cristo. Porque si Él no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tuviéramos? Si Él no fue poderoso para sí mismo, si Él no se pudo salvar a sí mismo en ese sentido, ¿no? Como era la idea de las burlas que le hacían sus enemigos gratuitos. Sálvate a ti mismo, ¿no? Era la burla. Ahora, si Él no hubiera se levantado de entre los muertos, que esa es una expresión que también vamos a analizar, la resurrección de entre los muertos, y entonces no nos daría esperanza, porque este es el problema precisamente de las religiones. Todas las religiones están basadas en un líder muerto. Fíjate, el Islam está basado en un líder que ha muerto, Mahoma. El budismo está basado en Buda, que es un líder que muerto. Y así podríamos ver a personajes que establecieron su religión, que son líderes muertos. Pero en el caso del cristianismo, el cristianismo basa su fe en una persona que en este momento está viva. Imagínate nada más que eso, o sea, lo poderoso que es esta fe. No está basada en un Cristo. De hecho, aquí me gustaría mostrar, ¿no?, la enseñanza del Señor cuando Él dijo en el libro de Mateo, cuando la pregunta de la resurrección con respecto a Abraham, cuando dice Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Él dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ellos están muertos, pero la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, entonces ellos están vivos en algún sitio, y eso es la sobrevivencia del alma. Es decir, que tras la muerte sobrevive el alma. Pero cuando hablamos de la resurrección, es más que
simple sobrevivencia, si la sobrevivencia del alma es una doctrina real en la Biblia, sobrevivencia del alma, estamos diciendo, algunos le llaman la inmortalidad del alma, que no es muy exacto, pero la sobrevivencia del alma es el estado intermedio, que cuando una persona muere, continúa consciente, continúa existiendo, no deja de existir cuando muere, porque simplemente se separa la parte material y la parte espiritual. Y la razón es que hay un Dios que está vivo, y ese Dios que está vivo es ante el cual se presentan vivos y muertos, pero en este caso los que mueren con fe y sin fe también, porque hay un Dios que está vivo. ¿Cuánto más es la resurrección? La resurrección no es solamente sobrevivencia del alma. La resurrección es volver a levantarse, anastasin, volver a tomar el cuerpo, estar de pie sobre el cuerpo. Esto es algo muy interesante que vamos a estar analizando, que vamos a estar viendo. Adelante, mi hermano. Vamos a orar, pastor. Yo creo que ya estamos listos, preparados para iniciar este programa, para orar y agradecer a Dios. No se vaya, haga sus preguntas relacionadas con el tema, anote, consíguese un lapicero, un cuaderno, coja su Biblia, sea como los hermanos bereanos, como los hermanos de Berea. Anote y escriba todo lo que hoy vamos a aprender a través del pastor Salomón, basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Usa a tu siervo, el pastor Salomón, como nunca lo hayas usado, Señor. Yo sé, Padre, que lo vienes usando, pero úsalo más, Padre. Pon palabras en su boca y que recuerde, Señor, lo que él ha aprendido cuando él era joven y lo que él viene aprendiendo hasta ahora. Ayúdalo, Señor, y que sea de bendición este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver, hermanos, ¿cuántos ya tienen sus Biblias en la mano? Y si no la tiene, no importa si usted sea católico o evangélico. La Biblia católica y la evangélica es igual. Coja su Biblia, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Vamos a poner nuestros ojos en el versículo 50 de primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Si no lo encontró, misericordia. Escuela Bíblica Dominical. Así es. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar en esta hermosa noche. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pastor Salomón, con usted la ponencia el día de hoy. Yo dejo este programa para que pueda usted proseguir con esta enseñanza, pastor. Amén. Gracias, Gesser. Bueno, pues vamos a iniciar ya
esta hermosa enseñanza que está basada en 1 Corintios, ya lo leyó Gesser allá, 1 Corintios 15:50 en adelante, cuando habla de un misterio. La explicación de qué es un misterio es una verdad que por la revelación progresiva, eso significa, revelación progresiva quiere decir que a la verdad que estaba ya establecida en el Antiguo Testamento fue añadida más verdad. Esa es la revelación progresiva, que el Señor enseña paulatinamente a su pueblo, y en esta ocasión le ha enseñado una verdad a la iglesia, una verdad que no se reveló en el Antiguo Testamento. Esa es la palabra misterio en este caso del griego. Lo que da a entender es que era una verdad que no fue revelada a los profetas del Antiguo Testamento, sino que ahora por revelación del Espíritu de Dios es dado a conocer a los apóstoles para que entreguen como un mensaje de la iglesia información que no servía al pueblo de Israel porque es un pueblo terrenal, pero que esta información dentro de varios misterios que se van formando, que son el misterio de un cuerpo, que lo vamos a ver en su momento, el cuerpo de Cristo, que eso no se había revelado, el misterio también del arrebatamiento, pero este misterio es el misterio de la resurrección de entre los muertos. Eso es importante, esa expresión que ahora estoy diciendo, que es una expresión que vamos a entender, que todo el capítulo 15 precisamente de Primera de Corintios es, como dije al principio, es uno de los grandes capítulos de la Biblia, de los dos tópicos que toca Primera de Corintios. El apóstol Pablo toca dos tópicos. ¿Cuáles? Habla de las cosas carnales, en las primeras cosas carnales, en los primeros capítulos hasta el capítulo 11, él va hablando de las cosas carnales, divisiones, adulterios, bueno, tantas cosas carnales. Pero cuando llega en el capítulo 12, empieza a hablar de las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales? El capítulo 12, los dones espirituales. Luego el capítulo 13 y 14 del amor, que es otra de las cosas espirituales. Y estamos hablando del capítulo 15, que es la resurrección. Esta es la tercera de las cosas espirituales que toca en su libro el apóstol Pablo. Así que ya ubicándonos en esto, la pregunta que ahí estaba, porque pues de alguna manera había cuestiones que se estaban debatiendo en el plano de la filosofía, porque ellos están en Corintios, en Grecia. Y esto es interesante, que en la filosofía griega se discutía este tema. Entre los griegos estaban, recuerden ustedes, los epicúreos. Esa filosofía enseñaba que había que entregarse al placer, porque como no hay resurrección de muertos, tú entrégate al placer, al final el placer te va a matar. Por ejemplo, si tú, el placer, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El alcohol es parte de esos placeres, tú te emborrachas y diviértete, si te cae enfermedades, total, te mueres de placer. Al final ya disfrutaste la vida y te vas a morir. No hay nada más. Después, esa es la idea de muerto el perro, se acabó la rabia. Los estoicos de Zenón, que era otra de las filosofías que estaban dentro de Corintio, ahí en la filosofía griega, dentro de los griegos, estos estoicos de Zenón, ellos decían que el bien consistía en obedecer a la razón y ser indiferentes al placer, ser indiferentes al dolor, como si nada pasara, o sea, nada interesa. Ese es lo interesante de esa filosofía, es completamente diferente a los epicúreos, ¿verdad? Ellos decían, bueno, uno pierde su identidad en la muerte porque cuando su espíritu es absorbido en la identidad universal, eres uno con el universo. Es un tipo de religión griega con orientalismo en ese tiempo. Entonces, tú eres absorbido en la nada, te unes al gran espíritu universal. Así lo entendían los estoicos de Zenón. Vean, los epicúreos pensaban de esa manera, de que pues prácticamente te entregas al placer. Estos no, sé indiferente a todo eso. Pero los platónicos creían que el cuerpo no puede ser resucitado, pero había una sobrevivencia del alma. Solo sobrevivencia. Por eso yo hablaba de la diferencia entre la sobrevivencia del alma y la resurrección,
que desde luego la sobrevivencia del alma es una enseñanza bíblica, pero la resurrección no deja de ser bíblico aún más. De hecho, para los platónicos sí había sobrevivencia del alma, pero no había resurrección, porque de alguna manera no se puede aceptar la resurrección del cuerpo, porque el cuerpo es malo, el cuerpo es débil, el cuerpo es materia, y hay una lucha entre la materia y el espíritu. Y ese pensamiento de lucha entre materia y el espíritu es lo que de alguna manera los platónicos enseñaban. Se llama un dualismo, un dualismo. Todo lo material es malo, y entonces buscaban las cosas supuestamente espirituales. Yo pongo así espirituales porque a lo místico lo confunden. Los platónicos a lo místico le llaman espiritual. Hay una diferencia entre lo místico y lo espiritual. Entonces, ¿qué enseñaban los platónicos? Que nosotros estamos encerrados dentro de este cuerpo material, así que la muerte lo que viene a hacer es te liberta tu alma. De alguna manera a la persona cuando muere queda liberada de ese cuerpo que lo está aprisionando. Eso es lo que enseña. Y entre los judíos, fíjate que estamos hablando ya epicúreos, estoicos, platónicos, y entre los judíos había un grupo que se llamaba los saduceos. Estos saduceos, que prácticamente tuvieron sus discípulos, enseñaban que no hay resurrección. O sea, no existe resurrección, dicen los saduceos, de tal manera que pues prácticamente estamos hablando de filosofías encontradas con respecto al tema de la resurrección. Bueno, el apóstol Pablo se levanta en medio de toda esta gama de filosofía respecto a la vida y a la muerte y a la resurrección. Y el apóstol Pablo, que había recibido del Señor por revelación y también enseñanza directa de él, tal vez en Arabia, según Gálatas 1:17, o tal vez con un rollo del Antiguo Testamento con el que andaba, porque él decía, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, siempre lo enseñaba de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que él siempre citaba las Escrituras. Esto es algo muy interesante porque el apóstol Pablo ahora choca con esas filosofías y las va a confrontar. Algunos hermanos dentro de la iglesia de Corinto, porque de pronto, ¿qué pasa esto? Pasa de que los hermanos empiezan a curiosear y empiezan a mezclar la Biblia con las filosofías, y bueno, hacen una mezcla. Y eso es lo que les pasó a ellos. Entonces decían, ¿sabe qué? No hay resurrección, sino que solo hay una sobrevivencia del alma, porque el cuerpo es malo. Y en esa influencia un poquito gnóstica, de la gnosis más bien, porque el gnosticismo no se había desarrollado, pues ya empiezan a decir, creo que sí, no existe resurrección. Pero no se dan cuenta que las malas conversaciones, como dice en ese mismo capítulo, corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿por qué razón? Porque si tú ahora no crees que hay resurrección, vas a actuar conforme a eso. ¿Por qué es tan importante, Géser, la doctrina del rapto inminente? ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección de la iglesia? ¿Por qué es tan importante hablar de la transformación? Porque allí dice, todos seremos transformados, pero hablando del todos, el todos está limitado a lo que Primera de Corintios está hablando. ¿De qué está hablando Primera de Corintios? De la resurrección de los creyentes. Primera de Corintios no se ocupa de hablar de la resurrección de los inconversos. Primera de Corintios habla de dos categorías de la resurrección, que es la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Y ese tipo de resurrección que habla Primera de Corintios, que ahí lo demuestra claramente, que se le conoce como resurrección de entre los muertos. Ahora, a mí me gustaría hablar, enfatizar antes de seguir adelante. Primera de Corintios 15, que quede muy claro en el contexto, solo está hablando de la resurrección de los creyentes. No menciona para nada el levantamiento de los inconversos. Y note bien que no dije resurrección, porque estamos hablando de un levantamiento de su cuerpo.
Es decir, volver a revivir. Revivir en este sentido no es lo mismo que resurrección en este sentido. ¿Por qué? Porque la resurrección que incluye transformación es, Gesser, es una bendición y un privilegio exclusivo de los salvos, es decir, de los que resucitan de entre los muertos. Ahora, es interesante esa palabra que estoy diciendo, de entre los muertos. Miren, cuando se habla de la resurrección de muertos, o sea, que alguien vuelve a la vida, se le llama resurrección de muertos, se usa necrón solamente, necrón. Y cuando se usa la resurrección de los inconversos, se usa el término necrón. Necrón, de muertos, resurrección de muertos, necrón. Eso significa de muertos o de los muertos, necrón. Pero cuando se utiliza el término eknecrón, quiere decir resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir de entre los muertos? Y eso es interesante. Por ejemplo, ustedes lo pueden buscar en Filipenses 3:10 al 11. Dice el apóstol Pablo que su anhelo es de alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué su esperanza llegar a la resurrección? No dice de los muertos, no dice de muertos. No. Escuche, cuando usted lea la Biblia, resurrección de muertos o resurrección de los muertos, es necrón nada más. Pero cuando usted lee la Biblia, resurrección de entre los muertos, eknecrón, está hablando de la resurrección de los creyentes. Y cuando habla resurrección de muertos o de los muertos, está hablando del levantamiento, del revivimiento, podemos decir, de los inconversos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué difiere resurrección de entre los muertos y la resurrección de muertos? Miren, resurrección de muertos es, por ejemplo, cuando se resucita a la hija de Jairo, ¿no? Ella resucita, es una resurrección de muertos. Pero resurrección de entre los muertos, fíjate que es interesante porque la resurrección de entre los muertos está diciendo que los muertos se quedan, pero estos resurrección de entre, es de entre ellos, quiere decir que es una resurrección parcial, no todos. Y aquí en 1 Corintios 15 se habla de que Jesús se levantó de entre los muertos. Fíjate, es interesante eso, Gesser. Se levantó el Señor Jesús de entre los muertos y nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos. Eso significa que los muertos, que es un término que no se usa para los cristianos porque los cristianos duermen, ya lo vimos la otra vez en el estudio, pero quiere decir que los muertos se quedan tendidos, ellos no se levantan, pero los vivos, los que van a ser vivificados, que esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, vivificados, para hablar de la resurrección de entre los muertos, de los cristianos, es diferente a cuando se dice, escuchen eso, es diferente a cuando se dice la resurrección de los muertos. ¿Por qué de los muertos? Porque eso quiere decir que es la resurrección final, cuando se levantan todos los pecadores y todos los que han sido muertos porque están muertos en su delito y pecado. Entonces es interesante esto porque haciendo hincapié en esta idea que se trata de una resurrección de entre los muertos, cuando Cristo, y esto apunta en el pasaje en Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Cuando Cristo Jesús habló, dice, cuando oyeron que habló de la resurrección de entre los muertos, quedaron sorprendidos. ¿Qué es esto que nos está enseñando? Resurrección de entre los muertos. Véalo bien, Marcos 9, 9 al 10. Ahora, ellos sabían que había una resurrección de muertos, pero no entendían resurrección de entre los muertos.
Y esto es parte del misterio que se estaba revelando. Resurrección de entre los muertos. De hecho, la resurrección de los muertos era creencia que los judíos desde siempre abrigaron esa esperanza. Según Hechos 24:15, ellos sabían que había una resurrección de muertos, pero cuando le dijeron, no resurrección de muertos, que no es todos al mismo tiempo, porque resurrección de muertos da la idea de todos al mismo tiempo, pero cuando el Señor dijo en Marcos 9 y 10, resurrección de entre los muertos, se quedaron para atrás y dijeron, a ver, ¿qué es esto de resurrección de entre los muertos? Léalo en Marcos 9, 10. ¿Cómo es que los judíos, por qué los judíos se quedaron sorprendidos que les habló de resurrección de entre los muertos? Bueno, porque la idea que transmite ese concepto es que parte de los muertos se levantarán antes de que todos se levanten. O sea, antes de que los otros se levanten, es decir, que entre la masa de los muertos, entre toda la masa de los muertos, algunos se van a levantar primero. Y por eso se llama primera resurrección. ¿Por qué se llama primera resurrección? Porque todos los que se levanten para vida se llama primera resurrección. No importa el momento en que se levanten, mientras se levante para vida es primera resurrección. De hecho, el término segunda resurrección no está en la Biblia, para una idea, porque algunos dicen, es que solo hay primera y segunda. Bueno, podríamos entenderlo en términos de que resurrección de vida es la primera y resurrección para condenación es la segunda, pero en realidad no existe una limitación que diga, a ver, porque muchas personas dicen, a ver, entonces, ¿cuántas resurrecciones ustedes están creyendo? Bueno, creemos en la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Solo dos creemos, pero cada una de las fases de la primera resurrección es resurrección de vida. Y eso lo vamos a estar viendo en la medida que vayamos entendiendo. Pero ahorita estoy hablando de un concepto griego muy interesante que es eknekron, de entre los muertos. Miren, la frase eknekron, que quiere decir de entre los muertos, aparece 49 veces en lo que es el Nuevo Testamento. 34 veces se refiere a la resurrección de Cristo de entre los muertos. 3 veces se refiere a la resurrección de Juan. 3 veces para expresar la resurrección de Lázaro. 3 veces para la resurrección espiritual de entre los muertos en pecado, y una vez en Lucas 16:31 en la respuesta del padre Abraham, y una vez en referencia a la fe de Abraham que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos según Hebreos 11:19, y 4 veces más para expresar la resurrección futura de entre los muertos de los creyentes en Marcos 12:25, Lucas 20:30 al 35 al 36, Hechos 4:12 y Filipenses 3:11, que es un pasaje que di. Pero eknekron, que dice de entre los muertos, implica que el resto de los muertos se queda. Por eso se llama una resurrección parcial. Esto es interesante. Justamente eso viene a ser Cristo con los primeros muertos. 1000 años antes de que resuciten los demás muertos, que se quedan hasta la resurrección de los muertos después del milenio, antes viene el Señor Jesucristo para levantar a su pueblo de entre los muertos. Esto es algo súper fascinante. La resurrección de los muertos se aplica a ambas categorías, se aplica tanto para lo de los creyentes como para los inconversos, pero la resurrección de entre los muertos solo se le aplica a los creyentes. Entonces es algo muy importante que debemos de entender. La resurrección de entre los muertos es la resurrección de los justos, que habla Lucas 14:13 y 14. Es la mejor resurrección que menciona Hebreos capítulo 11, versículo 35. Y esta resurrección es la primera resurrección en fases. Eso lo vamos a ver por qué razón. Pero vamos, ¿por qué estamos hablando de la resurrección y por qué Pablo, cuando empieza a hablar de la resurrección, comienza a hablar de la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que mencionabas tú en el inicio de la plática? ¿Por qué? ¿Por qué menciona? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con la de los creyentes? Bueno, en primer lugar, porque la resurrección de Cristo es parte de la primera resurrección.
Cristo resucita en la primera resurrección. Las primicias son de la primera resurrección y los que son de Cristo en su venida son de la primera resurrección, porque donde se resucita para vida, eso es primera resurrección. En cualquier momento que se resucita para vida es primera resurrección. Ahora, pero no solo eso, sino que estamos hablando que la base para la resurrección de los creyentes es la resurrección de Cristo. Así que el problema aquí estaba en los corintios que estaban no dudando, porque imagínate nada más, ellos, los corintios, no estaban dudando de la resurrección de Cristo, estaban dudando de la resurrección corporal de los creyentes, pero con ello, pues prácticamente estaban atentando en contra de la misma resurrección de Cristo, porque el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo apunta a la resurrección de los creyentes. Ese es el argumento de Pablo, por eso es que defiende la resurrección. Si él puede probar la resurrección, entonces puede probar nuestra resurrección, porque la resurrección de Cristo es la misma categoría de vida, de primera resurrección, de mejor resurrección y de resurrección de entre los muertos que la de los creyentes. Eso es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. Miren, su postulado introductorio era que si no hubiera resurrección, no habría salvación, porque un salvador muerto, ¿a quién puede salvar? Como hemos dicho, si mi salvador está muerto, Géser, ¿a quién puede salvar ese salvador? Por favor. Entonces, este es el punto del apóstol Pablo. Por esa razón, él está diciendo, Corintios, por favor, no sé si ustedes ven allá a Derbez en cuando, ¿no? Pero cuando dice, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Y eso pasa, ¿por qué no eres un cristiano normal? ¿Por qué tú estás pensando que no hay resurrección? Pues estás diciendo, negando la resurrección de Cristo a la vez. No entiendo cómo ustedes, corintios, creen en la resurrección de Cristo, pero no creen en la resurrección de nuestro cuerpo como creyentes. No, que alguien me explique. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No les entiendo. Así como él ha sido glorificado, así también por nuestra unión con él, seremos también glorificados en ese cuerpo de gloria que él tuvo cuando se levantó de entre los muertos. Ese mismísimo cuerpo vamos a tener nosotros. Eso es lo que les está diciendo. Así que formulando como una pregunta en su argumentación, podríamos decir que sería algo así más o menos. ¿Acaso Jesucristo no fue un hombre y ahora tiene un cuerpo glorificado? Dígame sí o no. Se está argumentando Pablo. Entonces, si él era un hombre y ahora tiene un cuerpo glorificado, ¿por qué los creyentes, que somos humanos, somos hombres, no podemos tener un cuerpo como el de él en la resurrección? ¿Por qué? Si él está vivo, si tú crees que Cristo resucitó y está como Jesucristo hombre en este momento, con un cuerpo glorificado, ¿y por qué nosotros no podemos estar si esa es la salvación que nos espera? Así que la prueba de su deidad es su resurrección de entre los muertos y está basado en las escrituras y en los testigos. Por eso dice que él murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Pero no solamente eso, porque varias ocasiones él afirmó que resucitaría de los muertos. Así que su palabra, si él no se hubiera levantado entre los muertos, su palabra estaba en juego. Y esto es algo muy interesante. Murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Así que con solo presentar su cuerpo muerto, era una evidencia para decir, aquí está su cuerpo, aquí está, él nunca resucitó. Bastaría para desacreditar al cristianismo. Si alguien presenta, este es el cuerpo de Jesús, véanlo, aquí está, vamos a aplicarle el ADN y resulta que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Qué interesante esta situación. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de Cristo apareciera, se viene abajo el cristianismo, pero al no poder desacreditar, no pueden desacreditar prácticamente ese hecho porque no aparece el cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron? Ustedes saben por qué comenzaron las persecuciones de la iglesia, porque estaban físicamente presentes
los testigos del primer siglo. Ahora, con la escritura no podían, porque ahí estaba el testimonio escrito, ya estaba el testimonio escrito, pero con los testigos oculares podían ellos intentar callarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Empieza la persecución para que maten a todos los testigos oculares, y decían, sí, esto Gesser, es algo tan malvado, es algo tan diabólico. Esto es una conspiración tan malvada, salida del mismo infierno, porque el juicio era, ¿Jesucristo está vivo? Sí. ¿Quién lo confirma? Lo confirman las escrituras, porque las escrituras decían que iba a morir y que iba a resucitar. Pero estos judíos tremendos dijeron, también hay testigos. No podemos hacer nada contra la escritura, aunque en el siglo II después cambiaron muchas énfasis de las enseñanzas mesiánicas de la teología judía del segundo templo. La cambiaron en el siglo II, y ahora todas las enseñanzas mesiánicas ya no apuntan al mesianismo, sino apuntan al pueblo. Lo reemplazaron. Desde Akiva en adelante cambiaron esa perspectiva. Ahora, fíjate que es interesante, porque ellos dijeron, vamos a destruir a los testigos, y empiezan a matar. ¿Por qué a los apóstoles? Porque los apóstoles eran testigos de la resurrección, pero no solamente eran 12 testigos. También encontramos que habían el testimonio de la iglesia de Corintio, que habían recibido ese evangelio de Pablo, ya eran testigos, porque estaban prácticamente recibiendo el mensaje de parte de un testigo ocular, que era el apóstol Pablo, que incluso se dice que conoció al Señor Jesucristo, porque dice, si algunos conocimos al Señor según la carne, quiere decir que él le conoció según la carne. Interesante ese pasaje, porque por esa es calidad de ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un testigo ocular de la resurrección. Escuche esto, él vio a Cristo resucitado, incluso lo vio antes de morir, porque él dice, si algunos conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así, sino que ahora le conocemos resucitado. Es interesante que se quiere decir que Pablo en algún momento, mientras Cristo predicaba, se topó con Cristo, el apóstol Pablo, y le vio según la carne, pero después que muere y resucita, se le aparece. Entonces, si él lo vio resucitado, era un testigo. El testimonio de las escrituras también era importante. El testimonio de los que vieron a Cristo resucitado, que era Pedro, Jacob. Así que, ¿a quiénes perseguían? A Pedro. ¿A quiénes perseguían? A Jacob, porque eran parte de los testigos, los 12. 500 testigos. Así que tenían 500. ¿Por qué se levantan para matar a la iglesia? Porque había 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Gesser, esto no es cualquier cosa. Tener 500 testigos. Así que ellos se levantaron una persecución para matar a cada uno de esos 500 testigos que estaban vivos. Y todos los apóstoles, estas son las pruebas del testimonio de la resurrección. Ahora entiendes por qué la persecución, porque lo que querían es desaparecer a todos los testigos. Pero la Biblia dice, si ellos callaren, las piedras hablarían, y la tumba vacía, esa piedra está hablando desde hace 2000 años de que él no está ahí, sino que ha resucitado. Un testigo que taladra toda argumentación del judaísmo. Sí, es impresionante el tema de la resurrección. Por eso Pablo lo argumenta, dice, si no hay resurrección, ¿qué pasaría? Por la experiencia práctica, si no hay resurrección, pues tampoco Cristo resucitó. Estás diciendo que no resucitan los muertos, pues me estás diciendo que Cristo, o sea, ¿te das cuenta qué grado es? Por eso negar el rapto de la iglesia es negar la resurrección. La persona, cuidado, cuidado, negar el rapto es negar la resurrección, porque el momento del rapto es también el momento de la resurrección. Es interesante esto, porque es negar el arrebatamiento de los mártires. Esto es algo impresionante. Mucho cuidado, mi amigo. Mucho cuidado cuando estás negando el arrebatamiento, cuando estás negando la resurrección de estos mártires que dieron su vida y que esa era su esperanza. Estás Sí, bueno, ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Muy bien. Vana es nuestra predicación. Tú lo decías hace unos momentos. ¿Por qué? O sea, ¿de qué me sirve predicar si está muerto mi Cristo?
Vana es nuestra fe, porque ¿de qué me sirve la esperanza si aquel en quien confiaba murió y nunca se levantó? ¿Cómo va a ser poderoso para salvarme si él no pudo ser poderoso para él? Si él no resucitó, ustedes están todavía en sus pecados, porque la clave es resucita con un cuerpo glorificado, porque redime esa humanidad caída, redime esa humanidad como una muestra, una transformación de la humanidad. Y esto es algo muy interesante, porque al ganar la redención y pagar el precio de la redención, él demuestra que él tiene todo el poder. Si Cristo no resucitó, entonces los que murieron por Cristo, todos los mártires, perecieron en realidad. ¿Por qué? Murieron en vano. Pero además, los cristianos, si Cristo no resucitó, serían los más dignos de lástima. Ver a un cristiano y ay, pobrecito, está muriendo por una mentira. Y seríamos, mira, los dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Así que la importancia de la resurrección está en el hecho de que, de alguna manera, si no hubiera resucitado, ¿dónde quedó la palabra que empeñó, que dijo, al tercer día me voy a levantar? ¿Dónde habría quedado su palabra? Y tanto que no habría base para nuestra salvación, para nuestra esperanza, saber que Dios estaría satisfecho con su muerte. ¿Cómo sabemos que Dios está satisfecho con la muerte de Cristo para la salvación? ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque dice, a ese santo varón Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque está probando, fue aprobado por Dios de que realmente él era ese cordero inocente, y Dios lo honró y lo está probando ante todos. Pero si él no hubiera resucitado, ¿cómo hubiéramos sabido que Dios lo honraría? Que Dios estaba de acuerdo, que Dios lo estaba aprobando. ¿Y sabes qué? En otras palabras, si él no se hubiera levantado, adiós a mi esperanza. Y no había esperanza para ninguno de los humanos. Además, estaríamos testificando contra Dios, porque Dios dijo que lo levantó de entre los muertos cuando no lo hizo. Estamos diciendo, si no hay resurrección, es que Dios mismo es mentiroso. Pero sabes una cosa, cuando tú vas a la Biblia y ves todas las pruebas indubitables, las apariciones que tuvo. Primera aparición a María Magdalena en la madrugada del domingo, Marcos 16, 9 al 11. Segunda aparición a las otras Marías el mismo domingo mientras volvían corriendo a Jerusalén. La tercera aparición a Pedro en la madrugada el domingo, luego que él y Juan miraran a la tumba vacía. La cuarta aparición a los dos discípulos en camino de Maús, podríamos decir a Cleofas, que era uno de ellos, en la tarde del mismo domingo. Quinta aparición a los 10 discípulos sin Tomás en el aposento. Sexta aparición 8 días después en el aposento alto, con los 11 ahora sí presente Tomás. Séptima aparición a los 7 discípulos pescando en el mar de Tiberias, que por cierto es allá donde la pesca milagrosa, y también donde comió pescado con un cuerpo glorificado. Quiere decir que el cuerpo glorificado puede comer, no lo necesita, pero puede comer. Es interesante eso. Podemos decir la octava aparición a 500 discípulos en el monte, en la provincia de Galilea, donde entrega la gran comisión. En 1 Corintios 15:6 aparece. Novena aparición a Jacobo en 1 Corintios 15:7. Décima aparición a sus discípulos para despedirse de ellos en la aldea de Betania, en el monte de los Olivos, y ahí ocurre su ascensión, Lucas 24:50 al 53. Ahora, con todas esas pruebas, ¿quién podía dudar? Solamente una persona que está empeñado en no creer. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que por consiguiente, podemos decir, consecuencias de no creer que hay resurrección de entre los muertos. Vana sería nuestra predicación, vana nuestra fe. Los apóstoles serían llamados falsos testigos. Estaríamos todavía en nuestros pecados. La fe sería vana. Los que durmieron en Cristo perecieron sin salvación, y adiós a nuestra esperanza. Pero además somos los más dignos de lástima. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, el versículo 19 da a entender cuando dice que sería algo así como patético sufrir
aflicciones por una falsa causa. Sería patético, ridículo sufrir por una causa falsa. Ahora vamos a los versículos 20 al 28. Estoy hablando a grandes rasgos nada más. Primero hablé de la base de la resurrección. ¿Cuál es la base de la resurrección del creyente? La resurrección de Cristo. Así, Cristo, su resurrección es nuestra esperanza. ¿Qué es la garantía de mi resurrección? Que Cristo se levantó. Si Él se levantó, entonces yo también me voy a levantar de entre los muertos. Vamos, orden de la resurrección de los creyentes. Lo que aquí el apóstol está hablando, recuerden, es la resurrección de entre los muertos, no la resurrección de los inconversos, porque no está argumentando la resurrección de los inconversos, sino la resurrección de los creyentes basado en la resurrección de Cristo. Así que no de los muertos, que será la resurrección final, sino de los creyentes. Esta resurrección son de los que son vivificados. Por eso habla aquí de los que seremos vivificados. Vivificado quiere decir que vamos a tener la bendición de la resurrección. No solo nos vamos a levantar. Aquí hay una diferencia que es el que hay que acotar. Saben que los muertos no es lo mismo que los que duermen. Eso ya lo dijimos. La iglesia se dice que su cuerpo duerme porque se va a levantar glorioso de entre los muertos. Pero los muertos son aquellos que quedan en pecado y ellos no van a tener en realidad una resurrección, sino que se van a levantar. Aunque la palabra resurrección es bueno entenderla. Mira, la palabra resurrección, que es anastasia, ana arriba, es volverse arriba, es esa palabra anastasia es muy importante, es muy interesante, porque anastasia quiere decir volver a pararse. Fíjate, es interesante, volver a pararse, anastasia, estar arriba de nuevo. Eso es ana arriba, anastasia, volver a pararse o estar de pie. Por eso es que no se trata de el espíritu. No hay resurrección espiritual allá, sino que se trata del cuerpo. Anastasia es resurrección del cuerpo. Es muy importante que quede claro, Anastasia, puede usarse figuradamente para una resurrección espiritual, pero anastasia, la resurrección, es del cuerpo. Eso es muy, pero muy importante entenderlo. Pero en el caso de los inconversos, ellos van a volver a estar de pie, pero no van a gozar una resurrección de vivificación o glorificación. Así que cuando nosotros decimos todos seremos transformados, nos estamos refiriendo a los cristianos, no a los inconversos. Queda claro ese punto, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? No estamos hablando de los inconversos, porque recuerden que ellos serán puestos por estrado de sus pies del Señor. ¿Y qué quiere decir estrado de sus pies? Sobre esta tierra serán estrado de sus pies en la tierra, no en el cielo, sino sobre esta tierra. Se llama resurrección de entre los muertos, porque dijimos no todos se van a levantar, sino es un levantamiento parcial. También se menciona aquí en estos capítulos que hay un orden de resurrección. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 en adelante. Vamos a leerlo, si quieren acompañarme. 1 Corintios 15, 25. Dice así, perdón, vamos a leer antes del 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que están en Cristo. Recuerden que la expresión en Cristo, estamos haciendo la diferencia para los que no son de Cristo, pero los que están dentro del cuerpo de Cristo serán vivificados. Todos los que están en Cristo serán vivificados. El versículo 22 lo dice también, en Cristo todos serán vivificados. Solo en Cristo, no sin Cristo. Ahora, pero cada uno en su debido orden. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de la resurrección de creyentes solamente, los que están en Cristo. Y algo importante, la palabra orden que aparece en el versículo 23 cuando dice, pero cada uno en su debido orden. Todos pertenecen a la primera resurrección.
La palabra orden es la palabra griega que se utiliza allá, es la palabra tagma. La palabra tagma quiere decir una orden militar. Es como un desfile militar. Lo que vamos a ver es un desfile del mismo ejército. O sea, lo que Pablo está haciendo en la comparación que va a presentar es la resurrección de entre los muertos, o la resurrección de los muertos en Cristo, o la resurrección de los que van a ser vivificados, que son parte de la primera resurrección. Él va a hablar de la primera resurrección, es decir, el ejército que va a presentar su marcha es el ejército de la primera resurrección, de los que están en Cristo. ¿Ya entendemos? Es un ejército, pero cada uno, ese ejército está ordenado, está ordenadito, porque es un ejército disciplinado. La palabra orden es tagma, una orden militar. Así que tenemos allá 4 órdenes que van a marchar. Es como ustedes van a presenciar un desfile, y ese desfile va a presentar 4 partes. Así que lo que está diciendo es que la muerte entró al mundo por Adán, pero la bienaventurada resurrección nunca la hubiéramos conocido en Adán. ¿Por qué? Aunque Adán no hubiera pecado, Géser, aunque Adán no hubiera pecado, la resurrección no la podríamos conocer. Y sin embargo, aun cuando Adán pecó, podemos conocer la resurrección por el postrer Adán. Así que en Cristo nuestra experiencia es más grande. Todo es más grande. Y él nos va a presentar porque aquí está apareciendo Adán como cabeza federal y Cristo también como otra cabeza federal o representativa, que de tal manera que las acciones de Adán afectan a sus descendientes, y todos los que están en Cristo también son beneficiados con los beneficios que trae Jesucristo. Así que, ¿qué es uno de los beneficios? Que los que están en Cristo serán vivificados. ¿Qué significa la palabra vivificados aquí, Géser? La palabra vivificados quiere decir levantados de entre los muertos y llevados a la morada eterna. Eso significa vivificados. O sea, no solamente van a levantarse, sino que resurrección plena, total, de tal manera que de entre los muertos se van a levantar y van a ser llevados a la presencia de Cristo en su parucía, Pero vamos a ver, hay cuatro clases, órdenes que está integrando todo el ejército de la primera resurrección. Va a marchar, vamos a ver que marche. Es como un desfile, vamos a presenciar un desfile. No sé si, para que tengan la idea, es esta. Miren, en un desfile hay la caballería, está la artillería pesada, están los helicópteros, bueno, están cada uno de los grupos que allá van a desfilar, ¿sí? Los marines, etcétera. Entonces, pero todos pertenecen al mismo ejército, ¿sí? Son 4 grupos, pero todos pertenecen al mismo ejército. ¿Cuál es el ejército? El ejército se llama Primera Resurrección y están conformados por todos aquellos que pertenecen a este grupo de la primera resurrección, todos los que resucitan para vida. A ver, ¿cuáles son esos 4 grupos? Vamos a verlos. Primero, dice este versículo que estamos hablando del versículo 23. Primero, ¿cuál es el primero que pertenece a la primera resurrección? ¿Cuál es el primero? El primero es el primero dentro de ese tagma que pertenece a la primera resurrección es Cristo. O sea, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado para no volver a morir y es el primero de la primera resurrección. Ahora, note bien esto, Géser. Cristo resucitó en la primera resurrección o en la segunda resurrección, en resurrección de vida o de condenación. En la primera resurrección, pero ¿cuándo resucitó? Hace 2000 años. Pero todavía sigue siendo de la primera resurrección porque es parte del ejército de la primera resurrección. De hecho, él inaugura la primera resurrección. Algunos, aquí es donde luchan en la traducción, porque algunos dicen que la traducción debe ser
Cristo las primicias, es decir, Cristo es la primicia y que con él resucitan un grupo, porque las primicias se presentan con un grupo, un ramillete. Otra forma de interpretar es que Cristo es parte de la primera resurrección, el primero, y después siguen las primicias, y que esas primicias, que es un puñado de grano maduro del campo, antes que comience la siega, de tal manera que era como una prenda, una garantía, una probadita de lo que se vendría. Así que las primicias podrían representar a un grupo de santos que haya resucitado en ese tiempo cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo muere, las tumbas de algunos santos fueron abiertos y el día que él resucitó, se presentaron muchos de estos a muchas personas. Es interesante. Entonces, Cristo, las primicias, ellos, esos dos grupos que he mencionado, cual sea la interpretación de estas dos primeras frases, pertenecen a la primera resurrección. Y eso es que fue hace 2000 años. Así que no me vengan con que es que primera, aquí entonces el otro es segunda. No, no, no. Cristo es de la primera resurrección, las primicias son de la primera resurrección. Los que son de Cristo en su venida, mientras resucitan para vida, es el mismo ejército que está marchando en orden. O sea, es parte de ese mismo ejército de la primera resurrección que está marchando en orden. Los que son de Cristo en su venida. Aquí la palabra venida es parusía. Y es importante, por eso hay que complementar los textos. Yo dije, este texto de 1 Corintios 15 es paralelo con 1 Tesalonicenses. La palabra parusía, así como hemos dicho, la palabra parusía es presencia con. Y se refiere a un inicio, a un desarrollo y a un fin. Eso es lo que incluye la palabra parusía. Pero note bien algo, cuando dice los que son de Cristo, hay dos grupos de los que son de Cristo. ¿Cuáles son los que son de Cristo? Los que son de Cristo, Gesser, aquí hay que diferenciar dos cosas. Los que son de Cristo. Una cosa es estar en Cristo. Tú puedes ser de Cristo y estar en Cristo a la vez hoy en la iglesia. Pero, ¿por qué estás en Cristo? Porque perteneces al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Perteneces al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro de la parusía también hay un grupo que son de Cristo, pero no están en Cristo. ¿Qué es eso? A ver, me estás confundiendo, Pastor Salomón. Bueno, estar en Cristo es pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El periodo de la iglesia, estamos hablando de la dispensación de la gracia, el periodo de la gracia, cuando se forma el cuerpo de Cristo, que culmina cuando ese cuerpo es arrebatado y se convierte en la esposa del Cordero. Eso lo he explicado en 1 Tesalonicenses. Ustedes pueden buscar videos anteriores donde he explicado parte de esto. Y estar y ser de Cristo, por ejemplo, los dos testigos serán de Cristo, pero no estarán en Cristo porque no pertenecerán al cuerpo de Cristo. Los mártires de la gran tribulación serán de Cristo, pero serán de Cristo, pero no estarán en Cristo porque ya no estará la iglesia. Y cuando Cristo venga en su manifestación gloriosa, habrá gente que será de Cristo, como los 144,000 y el pueblo de Israel que se va a salvar, que será de Cristo, pero no estará en Cristo porque los que están en Cristo ya habrán sido arrebatados y estarán ya disfrutando con Cristo. Eso es interesante. Así que hay dos grupos, los que están en Cristo y los que son de Cristo. Adelante, Gesser, sí. Adelante. Adelante. Ibas a preguntar. Adelante. Sí, bueno. Le damos. No se oye, Gesser. Ok. No se oye. Bueno,
Vamos a continuar en lo que Gesser va arreglando allá las cuestiones técnicas y continuamos por allá con este tema, la última parte. Luego dice, entonces ya entendemos que los que son de Cristo en su venida es una referencia a todo el periodo de la parucía o la presencia con, y es para los que han muerto con fe en Cristo. Son dos grupos, los que están en Cristo y los que solo son de Cristo, ¿verdad? Los que son de Cristo, hay dos grupos de los que son de Cristo. Son de Cristo y además están en Cristo, que es la iglesia, y los que solo son de Cristo, que son en la aparición de manifestación gloriosa. Adelante, Gesser, si quieres hablar, a ver si se oye. Nada. Anda fallando la técnica, pero vamos a ver si en lo que lo va arreglando Gesser, continuamos aquí exponiendo. Dice el versículo 23, luego el final, así es la traducción más correcta, luego el final. ¿El final de qué? Del último, en el tagma final de esa primera resurrección, que es el final de esa resurrección. Adelante, ahora sí. Adelante. Adelante, Gesser, ahora sí creo que sí, escucho. Continuamos aquí exponiendo. Dice el versículo 23, luego el final, así es la traducción más correcta, luego el final. ¿El final de qué? Del último, el tag. Adelante. Nada. 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 Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Bueno. Vamos. Bueno, vamos. Dice así. Terminando luego el final del versículo 23, ¿verdad? Para que en lo que se va arreglando, porque tenemos, creo, problemas técnicos allá. Pero cuando dice que el final de esta resurrección será el final del reinado milenial de Cristo, cuando haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, que tendrá lugar esta última fase, y es posible que se refiera a los malvados, pero está en discusión. Generalmente, si vamos al contexto, no se puede referir a los malvados. Algunos lo interpretan que se refiere a la resurrección de malvados, pero no, porque está hablando del mismo tagma de la primera resurrección. Luego del milenio y la derrota final del enemigo, Jesús va a entregar el reino como hijo de hombre o como mediador y sumo sacerdote al Dios y Padre, y continuará reinando ahora como el Hijo de Dios. Eso está acorde con el Salmo 110, porque el Salmo 110, recuerdan que él dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está diciendo es que se va a sentar en la diestra de Dios, que ya ascendió en su ascensión hasta, y entonces viene el reino de Dios. Durante los 1000 años va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Esto quiere decir que va a reinar sobre sus enemigos. No solo está hablando de una destrucción de sus enemigos en ese momento, sino que está hablando de un reino sobre sus enemigos. Y esto es algo muy interesante que allí se está dando, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mí. Esto es interesante de lo que se está dando. Muy bien. Vamos a dejar un espacito, a ver si ya Gesser solucionó algo y podríamos entrar a la dinámica, si hay solucionado. Y si no, vamos a pedirle a Gesser que pueda interrumpirnos cuando él considere, para que si soluciona, porque es bueno la interacción y poder hacer la dinámica de preguntas, ¿verdad? Entonces, ojalá que sí se pueda. A veces hay fallas técnicas, ¿verdad?
Ya. cuando considere para que si soluciona, porque es bueno Ok. y poder hacer las dinámicas. Entonces vamos. ¿Verdad? Entonces, ojalá que sí se pueda ver. Vamos a continuar, pues. Vamos a continuar porque sí hay cierta Pastor, fallita. muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanos que nos están escuchando. Ok. Entonces, vamos a continuar, pues. Vamos a continuar porque sí hay cierta. Adelante, Gesser. Ok. Ya se había escuchado su participación. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pasar a los versículos que son 35 al 49, hablando de decía Pastor Salomón el día de hoy, decía que es una palabra muy poderosa de parte de Dios, y Dios sabe que en estos tiempos hay muchos problemas con el tema doctrinal, y cómo no aprender, ¿no?, un poco más sobre este tema, que sé que el tema es muy amplio, ¿no? Y lo que había dicho hace unos minutos atrás, al inicio de este programa, no sabía que estaba en la Escritura, ¿no? Cuando decía de que si Cristo no hubiera resucitado, ¿no?, si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Yo creo que la resurrección de Cristo es la base primordial del cristianismo, ¿no? No sé si estoy equivocado, Pastor Salomón. Sí, definitivamente, esa fue la argumentación que estuvimos dando, que la base de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo, y negar la resurrección de la iglesia y todo atentado en contra de la resurrección de la iglesia, todo atentado en contra de esta esperanza de los santos, atentar contra la esperanza de los santos. Ojo y cuidado, es atentar en contra de la resurrección misma de Cristo, y la resurrección de Cristo es central en el cristianismo. Cuidado con argumentar en contra de la resurrección y el arrebatamiento de los santos, porque esa es la esperanza. Al hacer eso, estás atacando la misma resurrección de Cristo, en la que se basa nuestra esperanza. Es correcto. De hecho, en los versículos 35 al 49, se van, de hecho, antes, no, estamos del 29 al 34, hay algunas acciones que demuestran la fe en la resurrección, que no, o sea, a fuerza tienes que creer en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? Porque sería una insensatez tomar el lugar de los cristianos muertos si no hay resurrección. Por eso el versículo 29 dice: en vano los que se bautizan por los muertos. ¿Qué quiere? Que es un pasaje muy, muy difícil para algunos, ¿verdad? Que tiene muchas interpretaciones, no las voy a dar todas, solo voy a decir qué es lo que está diciendo Pablo. Como los cristianos no duraban mucho tiempo, por la persecución era intensa, se bautizaban y al poco tiempo los mataban. O sea, la persecución era fuerte, pero cuando los mataban, ya otros ocupaban su lugar bautizándose y continuando la predicación. Entonces, ¿por qué? Porque había una esperanza que ellos tenían, que la resurrección. Así que sería insensatez tomar el lugar de los cristianos muertos en el liderazgo y decir: voy a ocupar el lugar de ellos. Ya mataron a uno, pero yo me voy a bautizar y voy a continuar, aunque sabes que te van a matar. Entonces sería insensatez tomar el lugar de esos muertos si sabes que los muertos no resucitan. Sería insensatez tomar el lugar de esos caídos, los acaecidos cristianos, si los muertos no resucitan. Además, podrían haber evitado peligros de muerte cada día, versículos 30 y 31, por su fe, si no hubiera resurrección. ¿Para qué me arriesgo, señores? ¿Para qué me aviento en peligro? Dice: arriesgo mi vida cada día, dice Pablo. O sea, en vano me estoy arriesgando si no hay resurrección de muertos, dice. Pero aparte de eso, dice: en vano sería su enfrentamiento con hombres malvados, que le llama bestias, y me enfrento a bestias. Imagínate nada más el carácter de esos hombres para que les llame bestias, y que se enfrentaba con ellos. Si no hay resurrección, dice el versículo 32, en vano todo eso. Además, viviríamos
para la comida, para el vestido, para los placeres, malgastando nuestra vida en cosas de interés pasajera. Si no existiera resurrección, pues me dedico a derrochar mi vida nada más. Si no hay rapto, si no hay resurrección de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero además, los falsos maestros hacen que se pierda la esperanza. ¿Por qué? Versículos 33 y 34, cuando dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, está diciendo, ustedes, cuando se pegan con los malos maestros y les enseñan que no hay resurrección, que no hay rapto, que no existe adiós a tu esperanza, entonces, por eso es que estás viviendo como vives, porque después que empiezas a negar todo eso, ya te entregas como ya no hay rapto, como ya no hay resurrección, como ya no existe nada de esto que es la promesa, ahora te entregas a la vida galante y poco a poco te vas metiendo en doctrinas erradas, de tal manera que caes en el modernismo de la doctrina que surgió en el siglo XIX. Y esto es algo muy peligroso porque pierde la esperanza. De pronto ya no crees ni en la inspiración de la Biblia, ya no hay cielo, ya no hay infierno, y ahora tú ya apareces ya con una grande revelación. Oiga, ya entendí que no hay infierno. Ahora que el diezmo no existe, que bueno, tantas cosas con las que salen. ¿Por qué? Porque se pegaron con falsos maestros. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está advirtiendo. Ahora vamos a la última parte de esta enseñanza, la naturaleza de la resurrección de los creyentes. Si no hay preguntas, podemos avanzar con esta charla. Si no hay pregunta, podemos avanzar con esta charla, Géser. Los versículos 35 al 49. Porque ya ahora va presentando cómo resucitarán los muertos cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos cristianos? Bueno, pues él lo dice en el versículo 35 y 36 diciendo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, ¿con qué cuerpo vendrán? Dice así, necio. Entonces, lo que tú siembras necio, no se vivifica. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora, si no muere ¿qué antes. es lo que está diciendo? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los cristianos, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar? Que este cuerpo no es en esta misma naturaleza que va a necesitar, sino que en una dimensión más poderosa. Así que eso es lo que está diciendo. Adelante, Gesell, creo que hay preguntas, ¿verdad? Como decía usted, pastor, creo que es firmemente decir que si Cristo no hubiera resucitado, tampoco nosotros resucitaríamos. Es algo primordial que Cristo tenía que resucitar. Y eso nos da una esperanza, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo a Tito, ¿no? La esperanza bienaventurada. Así es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y hay una pregunta más que el apóstol Pablo responde. ¿Cuál es? ¿Con qué clase de cuerpo resucitarán los cristianos? Y entonces los versículos 37 al 49 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Note bien esto, es muy interesante. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Eso es algo muy interesante de cómo lo está comparando, de cuáles son las carnes. Y hay
cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de gloria en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Ahora voy a aclarar este tema de la naturaleza del cuerpo. Primero, algunas personas que argumentan que no hay resurrección, sino que aquí es espiritual, porque dice se siembra en cuerpo terrenal o en cuerpo carnal y resucitará en cuerpo espiritual, porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, versículo 40. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Algunas personas dicen, aquí está, vea, dice que son cuerpos celestiales, por lo tanto es algo etéreo, no es un cuerpo, no es físico. Pero cuando tú estudias el griego te das cuenta que la palabra espiritual allá es un adjetivo calificativo, la palabra terrenal es un adjetivo calificativo, pero que el sustantivo es la palabra soma, cuerpo. Y la palabra más importante, lo más importante no es el adjetivo calificativo, sino que es el sustantivo. Y el sustantivo es cuerpo. Por lo tanto, se trata de un cuerpo. Eso es lo que Pablo está argumentando, es que no se trata solo de espiritual, sino que de un cuerpo. Es un cuerpo. Por lo tanto, de hecho, tiene que ser un cuerpo porque la misma palabra anastasian quiere decir estar de pie de nuevo. ¿Y cómo puedes estar de pie espiritualmente? Estamos hablando aquí de un cuerpo físico, pero en este caso también de un cuerpo espiritual transformado. Aquí es donde estamos aterrizando ya el mensaje que vamos a estar hablando. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual, dice el versículo 44. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. El cuerpo que tenemos es natural, ahí le llama animal, pero la traducción es cuerpo natural y ahí espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán. Algunos, aquí yo aclaro algo porque algunos he escuchado que dicen el segundo Adán. No, Cristo no es segundo Adán, es postrer Adán. No te viene allá, postrer Adán, no es segundo, porque él no está en la categoría de segundo. Es postrer Adán que aparece allá. Eso es una nota muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, que dice que es espíritu vivificante, es decir, que cuando él resucita, fue transformado su cuerpo tenía una cualidad, un calificativo que es espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino primero lo natural y luego lo espiritual. Es decir, es necesario que pasemos por este cuerpo, pero cuando venga la transformación, que aquí estamos ya aterrizando a nuestro tema, ya que nos vamos acercando, entonces es donde aparece el versículo 50 que dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí es donde ya empieza a hablar de la transformación de los creyentes que se va a dar en el momento del arrebatamiento. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Que hay dos grupos acá. El grupo de los que no van a dormir y el grupo de los que sí van a dormir. Pero tanto los que sí van a dormir, que estamos hablando solo de los creyentes, como de los que no van a dormir, todos serán transformados. ¿Cuándo? En versículo 52. En un momento, aquí está el rapto, que está en 1 Tesalonicenses, lo que comparabas, porque dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento aquí, que aparece en el 52, es la palabra que se utiliza atomé, en un atomé. De ahí viene la palabra átomo, que en aquellos días era entendido como la parte más pequeña conocida en aquel tiempo, aunque ahorita pues ya se habla de partículas, pero era la parte más pequeña. ¿Cómo es un momento?
en un abrir y cerrar de ojos, o en un parpadeo. ¿Cuál es el parpadeo? El párpado es cuando se abren los ojos o cuando se cierran los ojos, o cuando son ambos, cuando se hace así, ¿no? Se abre y cierran los ojos. ¿Cuánto dura? Algunos le han calculado que son 8 milésimas de segundo. Óigalo bien, 8 milésimas de segundo. En cuestión de un parpadeo, tanto los que están muertos como los que están vivos serán transformados. Esa es una palabra interesantísimo aquí en esta enseñanza. La palabra transformados es alazo. Alazo es la palabra transformado y quiere decir serán hechos diferentes, serán mudados, serán cambiados, serán de otra forma, de otra parte, o sea, serán llevados a otra parte. Fíjate, alazo. Alazo quiere decir que en un momento serán mudados. Seremos mudados en un momento. Esa es la palabra alazo que dice seremos transformados. Lo que está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos aquí que está mencionándose a la final trompeta. ¿Cuál trompeta final? Eso es importante entenderlo. ¿Cuál trompeta final? La de 1 Tesalonicenses. No está hablando de las trompetas de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis no había sido escrito en ese momento. Sería eso un anacronismo. No había sido escrito en ese momento. ¿Qué es la final trompeta entonces? Final trompeta es cuando se cierre con una trompeta el programa para la iglesia. Y es una trompeta de marcha cuando se diga, se acabó, les toca a ustedes marchar. Sí entendemos, hablamos de las marchas, ¿no? De la resurrección. Cuando se toque la trompeta de marcha, que diga, marchamos. Está hablando de ese contexto. En 1 Corintios está hablando de la marcha de la resurrección de la primera resurrección. Cuando se toque esa trompeta de marcha, entonces marchamos para el cielo. O sea, ya nos toca. Así que, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que suene esa trompeta de marcha. Es la de marcha la que nos toca. No es una trompeta de juicio, por favor. Imagínate que estemos esperando la séptima trompeta de juicio. Por favor, hermanos. No estamos esperando juicios, estamos esperando que suene la trompeta de marcha cuando nuestro capitán y jefe diga, les toca a ustedes, su tagma, es el tagma de ustedes, vámonos, nos vamos y estamos listos para irnos con el Señor. Eso es la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Escuche bien, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Son dos cosas, resucitados y transformados. Y luego el 54 vuelve a mencionar los dos grupos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Cuál es corruptible? Para los que están vivos. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Vamos, lo corruptible son para los muertos, perdón. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, que la inmortalidad, eso es para los que están vivos. Esto mortal se va a transformar de inmortalidad para los que están vivos. Ahí están los dos grupos, pero todos, tanto los que están muertos como los que están vivos, seremos transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? ¿Para quiénes? Para los que participen en ese momento de la resurrección. Y esto es algo muy importante que lo entendamos. ¿Por qué es tan importante que entendamos esta parte? Porque una vez que tú resucites, en cualquier momento que resucites en la primera resurrección, vas a poder, en primer lugar, glorificar a Dios, y en segundo lugar, te vas a poder mirar, escuche, hermano, mirar dónde había quedado tú. Porque ¿qué es lo que el temor de cada uno de nosotros, César? El temor de cada uno de nosotros es cada día nos persigue la sombra de la muerte. En cada momento te puedes accidentar, ¿no? De hecho, los padres le recomiendan, cuídate en eso. ¿Por qué se está cuidando en el proceso de pandemia? Porque no quieres morir. Eso es algo muy interesante. Hay un proceso de muerte en todo esto. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Sorbida está la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y ya en nuestro cuerpo
siendo transformados, no va a haber posibilidad de que pequemos. Y si no va a haber posibilidad de que pequemos, ya no se nos va a acusar de nada. El poder del pecado es la ley, y la ley no nos va a poder acusar, porque no vamos a poder cometer pecado, porque nuestro cuerpo va a ser transformado, y esa es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga, mi hermano.